Del libro La ciencia y el arte de vender, del autor Paul W. Eby. Capítulo 3. Conózcase a sí mismo, desarrolle su personalidad. El tercer principio de la ciencia de vender es este: conózcase a sí mismo y desarrolle su personalidad. Se ha dicho con frecuencia que el factor más importante en la ciencia de vender es la personalidad, pero siempre que a la vez se abarque el conocimiento de la mercancía y del cliente. Yo prefiero ver la personalidad como una de las tres columnas en las que descansa la ciencia de vender. Por deseable que sea la personalidad en el vendedor, perderá muchas ventas si sus métodos no están apoyados por un conocimiento completo de la mercancía y del cliente. La personalidad puede definirse como todo aquello que diferencia a una persona de las otras. Todo aquello que lo hace a usted distinto forma su personalidad. La personalidad se forma de tres elementos. Primero, el cuerpo. Segundo, la ropa, el aspecto y las maneras. Y tercero, las cualidades. Los primeros dos elementos serán tratados con brevedad y la mayor parte de este capítulo se dedicará a tratar las cualidades que hacen al buen vendedor. Número 1. El cuerpo. Al analizar este elemento en su relación con la ciencia de vender, el punto de vista primordial es el de que un físico vigoroso es en el vendedor un buen marco para una vigorosa argumentación. Un vendedor que físicamente no sea apto encontrará difícil poner vigor en sus palabras y hacer penetrar sus ideas en la mente del cliente. Se ha afirmado que no importa tanto lo que se dice, sino cómo se dice. Es obvio que, por poderosas que sean las ideas vendedoras que usted puede utilizar, se desvanecerán en la mente del cliente si no están expresadas con vigor y énfasis. Además, un vendedor fatigado tiende a acortar la entrevista. Trabajar al cliente y persistir hasta asegurar el pedido es demasiado esfuerzo. Asimismo, al pintar el cuadro mental de las ventajas de la mercancía, el vendedor fatigado hace un trabajo borroso. Se necesita energía física para poner en el cuadro todos los detalles importantes que le dan claridad. Probablemente el factor más importante en la acumulación de energía es el vivir con orden. Usted necesita una cantidad definida de descanso y de sueño para fortalecer sus reservas físicas y mentales. Se considera que este tema es tan importante que en muchos cursos y libros sobre ventas se dedica toda una sección al cuidado del cuerpo y a la atención física. Al asumir que usted conoce el cuidado correcto de su cuerpo, aquí tocamos muy brevemente el tema, con objeto de hacer una exacta descripción de la personalidad. Número 2. La ropa, el aspecto y las maneras. A una empresa moderna no le conviene tener representantes de mal aspecto. Muchos de los clientes de usted no ven jamás a otro representante de su compañía. Así pues, para esos clientes, usted es la compañía. Un vendedor vestido con buen gusto, sin exageraciones, bien cuidado y limpio, siempre es mejor recibido que un vendedor con las manos sucias, melenudo, con pantalones abolsados, tacones torcidos, cuello y puños sucios y una barba de 48 horas. No menos importantes son las maneras del vendedor, puesto que ellas aumentan o reducen su personalidad. En la personalidad de cada uno de nosotros no hay ningún rasgo neutral. Cada uno de ellos o nos ayuda o pone una interrogación en la mente de las personas a quienes tratamos. Conozco a un vendedor que mientras habla agita un lápiz con tanta persistencia que en vez de hacerle a usted pensar en lo que dice, le hace pensar en el lápiz. Otro vendedor tiene un llavero de cadena que enrolla y desenrolla con su dedo índice. He escuchado a vendedores decir ajá a cada momento hasta que la entrevista se torna molesta. Algunos vendedores adquieren el hábito de limpiarse la garganta, rascarse la cabeza, reclinarse en muebles y muros o tamborilear en la mesa con los dedos, perjudicando así su personalidad. Dice un cliente: mi primera impresión fue adversa al vendedor.
Además de que titubeaba para acercarse a mí, su traje estaba arrugado, su corbata torcida, su camisa sucia y olía a tabaco. En ese mismo instante empezó a disminuir mi interés en escucharlo. El principio de seguir respecto a este elemento de la personalidad es este: nunca use nada, ni haga nada que distraiga la atención del cliente del cuadro que usted trata de pintar en su mente. Haga que su personalidad lo ayude a pintar ese cuadro. No permita que le dificulte la venta. Haga de su personalidad un activo, no un pasivo. 3. Las cualidades. Las cualidades de un buen vendedor, que constituyen el tercer elemento de la personalidad, están desarrolladas naturalmente en la mayoría de los vendedores, pero hasta cierto límite. Si usted ha de poseer esas cualidades en proporción más generosa, tendrá usted que lograrlo con un cuidadoso entrenamiento. Se ha demostrado que las cualidades tratadas en esta lección pueden ser desarrolladas tanto como los músculos de brazos y piernas. Es extraño, sin embargo, que muchos vendedores que aceptan que el cuerpo puede desarrollarse mediante un ejercicio sistemático no se dan cuenta de que en igual forma puede estimular el crecimiento de las cualidades de la persona. No estamos obligados a vivir con la personalidad con que nacimos. Los vendedores ambiciosos están cambiando sin cesar su personalidad para cumplir más satisfactoriamente con los requisitos de su profesión. Punto número 1. Entusiasmo. La primera cualidad de la personalidad es el entusiasmo. Emerson dijo: sin entusiasmo jamás se ha hecho nada grande. No hay una sola realización de verdad grande en la historia del mundo que se haya logrado sin esta notable cualidad. Estudie a las personas de extraordinario éxito que usted conoce y las encontrará imbuidas de un contagioso entusiasmo en el trabajo. No solamente se exaltan en su tarea, sino que lo exaltan a usted. ¿Qué es el entusiasmo? El diccionario lo define como exaltación y fogosidad del ánimo excitado por cosa que le admire o cautive. Un entusiasta es la persona que muestra un interés agudo y ardiente. Ahora les daré a ustedes mi propia definición. El entusiasmo es un espíritu que anima a todo el cuerpo, rostro, voz y acciones, y que convierte un montón de carne y huesos en un atractivo y convincente vendedor. Esta definición no es muy elegante, pero creo que es verdadera. Un vendedor sin entusiasmo es justamente lo que se ha dicho. Su cuerpo funciona y consigue moverse, yendo de cliente en cliente, pero nadie, en ningún caso, se exalta con su mercancía. En verdad, no deja impresión alguna, como no sea de indiferencia y derrota. El entusiasmo genera entusiasmo, la indiferencia genera indiferencia. ¿Quiere usted entusiasmar al cliente con sus productos? Entonces, entusiásmese usted mismo. El entusiasmo, como la viruela, es contagioso. ¿Cómo puede conseguirse esta importante cualidad? La siguiente fórmula revela el secreto. El conocimiento completo de la mercancía y la estimación de lo que hará por el cliente hace que el vendedor se entusiasme con su mercancía. Esta fórmula es aplicada a cada fase de las ventas. Si usted quiere convertirse en un entusiasta de la ciencia de vender, estúdiela en cada oportunidad. No cese de trabajar en ella. Desarrolle siempre nuevas aplicaciones. Adopte una actitud mental de triunfo y dése cuenta de que la venta de cada cosa y de todas las cosas está basada en los mismos principios. ¿Quiere usted sentirse entusiasta respecto a sus clientes? Estúdielos, analice sus diferentes tipos y el tratamiento para cada uno. Aprenda cómo cada tipo reacciona a diferentes principios de venta. Descubra lo que los hace comprar, esto es, los motivos que mueven a comprar a la generalidad de los hombres. Mientras más sepa usted acerca de las personas, más entusiasta se sentirá respecto a ellas. ¿Quiere usted ser un entusiasta del desarrollo de la personalidad? Analice la suya y consiga que otros lo hagan. Medite en cómo puede usted mejorar y compruebe de vez en cuando sus progresos. Estudie la personalidad de otras gentes y procure descubrir en ellas las cualidades positivas que llevan al triunfo y las negativas que llevan al fracaso. Inciso A. ¿Es usted entusiasta acerca de la industria
y la empresa que representa? ¿Quiere sentir entusiasmo por su industria? Lea su historia. ¿La encuentra interesante? Un hombre vio a un trabajador empujando una carretilla llena de piedras y le preguntó: ¿qué hace usted? El trabajador contestó: estoy acarreando piedra. A un segundo trabajador que hacía lo mismo le formuló la pregunta y recibió esta respuesta: estoy acarreando piedra por un jornal de $4 diarios. Y respondiendo a la misma pregunta, un tercer trabajador dijo con orgullo: estoy ayudando a construir esa catedral. Para ser entusiasta con el propio trabajo, tiene uno que pensar que el trabajo que hace es en beneficio de la humanidad. ¿Es usted un entusiasta de su negocio, de la actuación de su compañía? ¿No ha cooperado su compañía a estabilizar la industria y a hacer más ventajoso para los que tienen negocios con ella el manejo de sus productos? ¿No ha sido previsora en su comportamiento con los consumidores? Los vendedores se inclinan con facilidad a criticar la conducta de su compañía sin conocer todos los hechos. Si usted conociera todos los hechos que conocen los directores, probablemente tomaría iguales decisiones. Algunos vendedores son entusiastas del golf, del billar, del bridge y de otros pasatiempos agradables, en tanto que ven su trabajo como una monótona rutina. Cualquier vendedor que haya tenido esta experiencia y que de verdad quiera desarrollar la valiosa cualidad del entusiasmo que conduce al triunfo, solo necesita seguir la fórmula prescrita. Si es diligente en el aprendizaje y asimilación de los varios tipos de conocimientos respecto a su profesión, verá desarrollarse dentro de sí el entusiasmo, cualidad que le será reconocida por sus clientes, quienes lo recompensarán sustancialmente con sus pedidos. Inciso B. La falta de entusiasmo impide una venta. El siguiente relato de un cliente ilustra cómo la falta de entusiasmo de un vendedor impidió una venta. En un almacén de neumáticos muy anunciados, fui recibido cordialmente por el vendedor. Su principio fue bueno y muy completa su argumentación de ventas. Sin embargo, yo sentía que algo estaba mal, sin darme cuenta de lo que era. Se me dificultaba escuchar con atención y no acababa de sentirme interesado. Finalmente comprendí qué era lo que pasaba. Todo el procedimiento del vendedor era mecánico. No sentía ningún entusiasmo o interés por mí. Todo lo que yo necesitaba para comprar era sentir que él ponía un poquito de entusiasmo en su mercancía. Inciso C. Una entusiasta argumentación de ventas. La siguiente argumentación de ventas hecha por un vendedor al por mayor resuma entusiasmo. Señor comerciante, nuestra compañía quiere utilidades. Usted quiere utilidades. Cualquier hombre de negocios quiere utilidades o no estaría en los negocios. Ahora bien, trabajando nuestra línea de productos, está usted aliándose con una organización de ventas moderna y eficiente y se está colocando en línea para recibir su parte en las ventas que resulten de las actividades de nuestra organización. Nosotros hemos vendido la idea de nuestros productos a miles de consumidores y ellos, después de usarlos, le han pasado la idea a sus amigos y a través de una extendida satisfacción de los clientes hemos ganado el activo más valioso que puede tener cualquier empresa, la aceptación de los consumidores. Ese es, señor comerciante, el secreto que va a llevar a los consumidores a la casa de usted cuando trabaje en nuestros productos. Con el magnífico servicio que usted da siempre a sus clientes y con nuestros productos en sus manos, yo sé que va usted a aumentar sus utilidades. Punto 2. Sinceridad. A un magnate de la industria, Mr. Charles Shaw, se le preguntó cuál era la cualidad esencial que les exigía a sus vendedores. Sin titubear, respondió: la sinceridad. ¿No les exige a usted entusiasmo?, se le preguntó. ¿Cómo puede un vendedor entusiasmarse con el negocio del acero mientras no lo conoce? Fue la inteligente respuesta y prosiguió: nuestro sistema consiste en dar a los vendedores tan amplia e interesante información sobre la industria del acero que despierte su entusiasmo. Pero si carecen de sinceridad, no estarán en disposición de absorber lo que les ofrecemos.
La sinceridad ha sido definida de distintos modos, pero el mismo magnate considera que es la voluntad y la resolución de poner en el trabajo al 100% de uno mismo. Se define también la sinceridad en el diccionario como el ser en realidad lo que uno aparenta ser, genuino, verdadero, real, libre de hipocresía. ¿Son acaso muy distintas estas definiciones? ¿No es la del magnate metalúrgico una interpretación práctica de la del diccionario? ¿Cómo puede considerarse genuino a un vendedor si no está dispuesto a tratar equitativamente a su patrón, a sus clientes y a sí mismo? ¿No necesita entonces volverse tan eficiente como le sea posible en su profesión? Su compañía ha invertido capital, dirección, terrenos y trabajo en la producción de sus mercancías para poder pagar los sueldos y jornales a sus empleados y obreros, la renta a los dueños de terrenos o edificios y los dividendos a sus accionistas. Los productos tienen que venderse en un extenso territorio con utilidades. Supongamos que un vendedor que tiene la responsabilidad de vender esos productos en cierto distrito no es lo bastante sincero para estudiar concienzudamente su distrito, la gente que lo habita, sus necesidades y tipos y la ciencia moderna de vender. Su compañía lo ha escogido creyendo que sabrá obtener el máximo de negocios en ese distrito. En vez de hacerlo así, el vendedor ha resuelto que tiene un empleo en lugar de una profesión. Decide dejar que la compañía cargue con el muerto. Pero mientras ese vendedor pone en peligro la posición de su compañía frente a la competencia, debería saber que no puede perjudicar a la compañía sin perjudicarse a sí mismo. La falta de franqueza, esto es, la insinceridad, es un defecto que a poco que se le fomente, crece como el cáncer. Si no se aplican remedios heroicos para exterminarlo, tarde o temprano se apodera de la vida del vendedor y se hace evidente a todos sus asociados. Sin esperanza de mejoría, llega al límite de su progreso. Todas las empresas con deseo de crecer buscan la manera de hacer progresar a un tipo de hombre, aquel que desarrolla un conocimiento superior respecto a su trabajo. El vendedor insincero puede ir tirando por algunos años hasta que la compañía encuentre otra oportunidad mejor cuando se presente un vendedor que crea en el estudio de todos los aspectos de su negocio porque ambicione convertirse en un vendedor de primera. El vendedor insincero, esto es, el que no se desenvuelve a la altura de sus posibilidades, que no pone al 100% de su esfuerzo en el trabajo, no procede bien con el cliente, irrita a las personas porque jamás ha estudiado la forma adecuada de tratarlas. Sus conocimientos superficiales le impiden convencer a los nuevos clientes y conservar los antiguos. El fracaso del vendedor insincero para atender adecuadamente a una numerosa clientela obliga a esa clientela a usar productos inferiores y a obtener un servicio inferior. En suma, el vendedor que no es sincero en el cumplimiento de su deber, que no lo desempeña de la manera más eficiente, es un renglón en el pasivo de cualquier empresa, y mientras más pronto sea reemplazado por un vendedor sincero, mejor será para todos y para él mismo. Inciso A. Falta de sinceridad en la venta de automóviles. En la siguiente entrevista, un cliente quedó impresionado por la falta de sinceridad del vendedor. Al entrar en una agencia de automóviles me recibió un hombre de mediana edad que me dijo mientras se frotaba las manos: ¿Cómo está usted? ¿En qué puedo servirlo? Me gustaría ver uno de los nuevos coupés, le dije. Me condujo hasta un modelo de color gris y al abrir la portezuela exclamó: Vea usted qué bien equipado está. ¿Hay en este modelo algunas mejoras sobre el del año pasado?, le pregunté. Ya lo creo, permítame un momento y le enseñaré. Entró en una oficina y volvió con una libreta de hojas sueltas que resultó ser un catálogo con explicaciones profusas de los rasgos técnicos del automóvil. De pie, frente a mí, comenzó a volver las páginas y a leer los títulos y los rasgos salientes de la construcción de las diversas partes. La explicación era tan rápida que solo pude entender algunas cosas que ya sabía. Si dijo algo nuevo, no me hizo impresión.
Por fin pesqué esta frase. La nueva camisa de agua más larga evita el calentamiento del motor y naturalmente tenemos la cabeza de motor en L y 6 pistones de aluminio. ¿Cuántos anillos en cada pistón?, le pregunté. No estoy seguro, creo que 3. 3 nada más. Espere un momento, lo sabremos enseguida. Buscó la página dedicada a los anillos y después de unos segundos encontró lo que deseaba y corrigió sus palabras. Los anillos son 4. Yo creía que eran solo 3. Era evidente que no conocía los rasgos del nuevo modelo y que apenas se estaba enterando. Siguió hablando de muchas cosas que yo no escuchaba. Por fin le oí decir que el nuevo automóvil estaba equipado con un eje delantero tubular. Tengo la impresión, le dije, de que cuando un eje tubular se tuerce, no es posible enderezarlo. No me diga, repuso, y siguió hojeando la libreta. Análisis. Hay demasiados tipos como este vendedor que no tienen suficiente sinceridad para aprender siquiera lo más elemental de su profesión. La carencia de sinceridad en estos vendedores hace que el cliente les pierda la confianza y la confianza es la base de cada venta realizada. Cuando se pierde la confianza, no hay cimientos sobre los cuales construir una venta. Punto 3. Tacto. Cuando un comprador y un vendedor se reúnen, hay muchas oportunidades de fricción. El tacto es el lubricante que hace correr con suavidad las ruedas del comercio. El tacto evita que una personalidad desgaste a la otra. Las hace funcionar con armonía. Es el aceite del entendimiento. El diccionario define el tacto como una sensitiva percepción mental, un fino discernimiento del mejor curso de acción dentro de las circunstancias, la habilidad para tratar con otros sin ofenderlos. Un vendedor puede conocer a fondo su mercancía y perder muchas ventas por falta de tacto. Cierto vendedor de bonos tiene un completo y valioso conocimiento de sus valores, pero yo rehúso tratar con su compañía porque el hombre me irrita llamándome hermano. Ese tratamiento efusivo hace que yo me retraiga, pero él no lo nota y sigue fraternizando. Este vendedor carece de lo que el diccionario define como una sensitiva percepción mental. Es un egocéntrico, no se pone en el lugar del cliente, no se imagina cómo lo ve a él el cliente, no consigue el punto de vista del cliente. El vendedor con tacto tiene imaginación, puede colocarse en el lugar del cliente y ver las cosas como éste las ve. Se cerciora del criterio del cliente y se ajusta a él. No le pisa los pies, porque sabe que cuando menos en ese momento puede estarse pisando los pies a sí mismo. El vendedor sin tacto carece de imaginación. Nunca se pregunta a sí mismo qué es lo que piensa el cliente. Sigue desatinando, discutiendo todo desde su propio ángulo, tratando de ajustar al cliente a su criterio. No hay sensación más agradable para un comprador que tratar con un vendedor que tome en cuenta su opinión y sus sentimientos. No brotan antagonismos. Las diferencias de opinión se suavizan con amabilidad. El comprador simpatiza con el vendedor y desea hacer negocios con él. Los compradores son como el resto de la gente, les gusta renovar las experiencias agradables y fruncen el ceño cuando se anuncian ciertos vendedores a los que no quieren recibir porque recuerdan el maltrato de la última entrevista. Inciso A. El tacto ayuda a ascender. El tacto es una cualidad que lo pone uno a la cabeza en cualquier organización e inversamente, la falta de tacto lo lleva a uno a la cola. No importa que otras cualidades superiores se tengan. La razón de esto es que las personas sin tacto lastiman el amor propio de los demás. Si la persona cuyo amor propio se lastima es un inferior, puede ser que no sobrevenga mucho daño. Si se lastima el amor propio de un igual, se puede perder un amigo. Pero cuando se hiere el amor propio de un superior, el camino del vendedor puede cerrarse con la puerta infranqueable. Conviene, pues, tener tacto. Un vendedor con tacto no contradice. Si no puede estar de acuerdo con el cliente, primero aparenta conformidad y luego expone el desacuerdo. Los vendedores sin tacto no pueden explicar a los clientes que están en error sin lastimar sus sentimientos. Los vendedores con tacto saben cómo convenir parcialmente con los clientes o cómo aparentar conformidad antes de declararse en desacuerdo.
Saben cómo proteger los sentimientos del cliente dejándolo caer suavemente. En las siguientes transcripciones se indican algunos métodos para manejar con tacto a los clientes. Sí, señor González, pero ¿no cree usted? Me agrada conocer su opinión, señor Pérez, pero probablemente... Me alegro que traiga ese punto a cuenta, señor López. Sin embargo, nuestra experiencia ha sido... Ese es un punto interesante, señor Gutiérrez, pero por otra parte, parece como si lo que usted dice, señora López, ahora aclarara la situación. Sin embargo, fíjese usted en que cada una de estas sentencias hace dos cosas. Primero, acepta y dos, rechaza. Fíjese en que la aceptación siempre precede al rechazo. Este es un rasgo que caracteriza al vendedor con tacto. Cuando este orden se contrapone, hay una ausencia total de tacto. No tiene gran importancia para usted conocer la fuerza de cualquiera de estas valiosas cualidades de la personalidad si no sabe usted cómo obtenerlas. El tacto puede desarrollarse analizando cada entrevista, ya sea mientras se está celebrando o después. Después de cada entrevista, saque su libreta de notas y escriba lo que dijo el cliente y lo que usted dijo, pero cuidadosamente pese cada frase. ¿Encuentra cualquier detalle que haya podido herir los sentimientos del cliente? Durante la entrevista, observe con atención al cliente. Si le parece que pierde interés, repase cuanto le haya dicho desde el punto de vista del tacto. Si ha dicho usted algo que, aún forzando la imaginación, pueda haber lastimado la susceptibilidad de él, trate de remediar la situación con el antídoto de satisfacer su amor propio. Claro está que la mayoría de los vendedores no se molestarán en hacer esos análisis. Como consecuencia, jamás irán muy lejos en su profesión. Por lo mismo, la recompensa será mayor para el vendedor que adquiera esa cualidad, puesto que se elevará sobre sus competidores en la mente de sus clientes. Inciso D. Manejando con tacto a un cliente loco. Una mujer que manejaba un automóvil nuevo entró en una estación de servicio y le dijo al empleado: este automóvil ha recorrido solamente 1,700 kilómetros. ¿Qué pensaría usted de mí si le pidiera que cambie el aceite de la transmisión y la grasa en el diferencial? El vendedor sabía que esa era una petición extravagante y que el gasto era innecesario, pero recordó cierta regla de la ciencia de vender. Trate al cliente en la forma en que él desea ser tratado. Así es que dijo con amabilidad: si usted cree que debe hacerse, tendremos mucho gusto en hacerlo. Ella replicó: mi esposo dice que es una buena medida porque las finas partículas de acero forzosamente desgastan los engranes nuevos. Sin embargo, en otra estación de servicio, el empleado me dijo que yo estaba loca. Es cosa sabida que los locos creen locos a los demás, pero jamás sospechan que lo son ellos. Inciso C. El tacto y la falta de tacto en la venta de acumuladores. Un cliente que buscaba un acumulador informa de la falta de tacto de parte del vendedor. Un vendedor me preguntó qué deseaba. Le dije que quería un acumulador. Sus argumentos para hacerme la venta fueron buenos, pero era un poco chiflado y hacía cosas raras. Ese tipo de gente me irrita. Sin embargo, todo marchaba bien y me gustaban el acumulador y su precio. Entonces le pregunté en cuánto tomaría el acumulador usado. Lo examinó y me dijo con gesto desdeñoso: ese acumulador no sirve para nada. Me sentí colérico y abandoné el lugar. Entré en otro almacén. Se me acercó con gesto amable un vendedor con una bata muy limpia. El hombre me agradó. Me habló de sus acumuladores y vi que tenían un precio atractivo. Cuando le pregunté en cuánto tomaría el acumulador usado, lo examinó cuidadosamente y dijo: está en buen estado, se ve que sabe usted cuidarlo. Me sentí tan satisfecho que le compré el acumulador, que era igual al que había visto en el otro almacén. Inciso D. Manejando con tacto a un reformador airado. Cierta mañana, una dama prominente en su comunidad visitó a un negociante en propiedades inmuebles y le dijo que a menos que hiciera ciertos cambios imposibles de realizar, ella se opondría a sus planes en un mitin público que tendría lugar esa noche para discutir la planificación de la ciudad.
Este atrevido ataque era una seria amenaza para el negociante, pero recordó que, antes que nada, él era vendedor y los vendedores siempre encuentran una salida. Por la tarde envió a la dama un hermoso ramillete de rosas y durante el mitin ella guardó silencio respecto a sus imperiosas exigencias de la mañana. Esta manera de apelar al amor propio de la mujer fue una medida de tacto que anuló su antagonismo. Punto 4. Cortesía. El diccionario define la cortesía como urbanidad, afabilidad, civilidad o respeto. La cortesía es al vendedor lo que el lustre a la seda, lo que el destello al diamante, lo que el barniz al mueble. La cortesía es un pulimento que distingue al vendedor agradable y dispuesto a cooperar, del egoísta y litigioso. Siendo una cualidad de superficie, su presencia y su ausencia se notan al momento. La cortesía es una cualidad universalmente solicitada y estimada, puesto que evidencia un espíritu de cooperación y un deseo de agradar. Quien la posee obtiene cooperación y buen trato de aquellos en quienes la ejercita. Como las primeras impresiones son en extremo importantes, determinando y coloreando casi siempre las imprecisiones posteriores, la cortesía produce desde el principio una reacción favorable del cliente que puede suavizar su actitud y por lo tanto ser una ayuda muy activa a través de toda la entrevista. Se da mucha importancia al cierre de una venta y con razón, pero hay que darse cuenta de que el cierre de una venta comienza tan pronto como usted saluda al cliente. Cada impresión que usted hace en él adelanta o retarda la venta. Si usted tiene un porte cortés y una actitud afable, progresa más deprisa que si no tiene esas cualidades. Sé, por experiencia, que el tratamiento cortés produce en justa reciprocidad otro tratamiento cortés. El vendedor que se acerca cortésmente al secretario o a la secretaria del cliente es siempre el preferido. El vendedor que no se quita el sombrero y habla con el cigarrillo en la boca es el que espera hasta lo último. Inciso A. La cortesía construye la buena voluntad. Muchas empresas han hecho de la cortesía una de sus reglas principales para aumentar sus negocios y el público siempre ha respondido a esa política. Cierta compañía de servicios públicos se ha propuesto investigar y satisfacer todas las quejas, hasta las más triviales. Entre las muchas quejas llegó una de cierta anciana que decía que los gritos del empleado que iba a tomar la lectura del contador le ponían los nervios de punta. Se llamó al empleado y se le instruyó para que presentara sus excusas al cliente de esta manera. Siento mucho que mis gritos la hayan molestado. Mi compañía está ansiosa de dar a usted el mejor servicio y confío en que no habrá motivo para nuevas quejas en el futuro. Al investigar esta queja encontré que el empleado era un hombre corpulento, con una voz tonante y que no podía hablar más bajo sin sofocarse. También supe, y me hizo reír, que después de la disculpa el empleado siguió gritando como antes, pero ya entonces a la anciana le agradaba la voz del empleado, según lo demostró una carta de gracias que escribió a la compañía. El vendedor cortés siempre se disculpa con el cliente si surge alguna dificultad, aun cuando él no la haya causado. Esto no significa que el vendedor abandone su propósito original, solo quiere decir que ha demostrado cierta consideración y respeto por la opinión del cliente y que está procurando tratarlo como él desea que se le trate. El vendedor inteligente lleva consigo toda la herramienta necesaria y adapta a su profesión el ejemplo de un buen carpintero que no trata de construir muebles sin el equipo más completo de herramientas. Un buen carpintero quiere tener cada una de las herramientas que hacen más fácil su trabajo. De igual modo, cualquier idea o cualidad que ayude a vender debe ser considerada por el vendedor como una herramienta indispensable. Muchos vendedores ponen trabas a su propio trabajo por la falta de herramientas o por su incapacidad para conservar en buen estado las herramientas que poseen. Preguntas. Número 1. ¿Qué es la personalidad? Número 2. ¿Es la personalidad el factor primordial en la ciencia de vender? Número 3.
¿Cuáles son los 3 elementos de la personalidad? Número 4. Exponga la importancia del aspecto del cuerpo del vendedor y dé una regla importante para acumular energía. Número 5. ¿Qué es el amaneramiento y por qué es un defecto en el vendedor? Número 6. ¿Cómo pueden desarrollarse las cualidades que hacen triunfar a la personalidad? Número 7. ¿Qué es el entusiasmo? Número 8. ¿Cómo puede lograrse el entusiasmo? Número 9. ¿Cómo puede usted hacer que el cliente se entusiasme con los productos que le ofrece? Número 10. ¿Qué es la sinceridad? Número 11. Si usted no estudia con afán la ciencia de vender, ¿qué le sucede a su personalidad? Número 12. ¿Cómo lastima al cliente un vendedor insincero? Número 13. ¿Qué es el tacto? Número 14. ¿Cómo puede desarrollarse el tacto? Número 15. Dé un ejemplo tomado de su propia experiencia de cómo usó el tacto con provecho o sin él. Número 16. ¿Cuál es la significación de esta frase? El vendedor con tacto tiene imaginación. Número 17. ¿Qué es la cortesía? 18. Dé un ejemplo, tomado de su propia experiencia, de cómo la cortesía mejoró sus relaciones con el cliente. Sección número 8. Conózcase a sí mismo. Desarrolle su personalidad. Continuación. Inciso B. La cortesía es más valiosa que la experiencia. He aquí el relato de una ayudante de vendedor que carecía de experiencia. Cierto vendedor experimentado es un cumplido caballero. Se viste con gusto exquisito, pero usa en el cabello un aceite demasiado oloroso y parece tan relamido que a veces los clientes dudan si deberían molestarlo y obligarlo a servirlos. Esto merma su habilidad para vender. Un cliente llegó al departamento a cargo de ese vendedor en busca de un abrigo. Después de examinar varios, escogió 2 que le gustaban mucho, pero no podía decidirse por ninguno. El vendedor me pidió que me pusiera los abrigos para que la cliente los viera mejor, pero se mostraba indiferente con ella porque no estaba bien vestida. Por fin se excusó diciendo que lo esperaba otra cliente y no volvió. Yo comprendí que la cliente estaba mortificada por la descortesía y decidí tratar de venderle el abrigo. Después de ponerme uno y otro, logré que me dijera cuál prefería. Era un abrigo gris con cinturón. Comprendí entonces que su elección era atinada. Comparé el preferido con el otro, de color castaño, y le expliqué que el gris podría usarlo lo mismo es de día que con ropa de noche, en tanto que el castaño era más bien de tipo sport. Finalmente le pregunté, ¿desea usted que lo envuelvan como para hacer un regalo? Me contestó afirmativamente y se cerró la venta. Cuando le llevé el abrigo y el dinero al vendedor para que hiciera la nota, se quedó estupefacto. El relato anterior es un ejemplo de uno de los defectos más comunes entre los vendedores. Se forman una opinión del cliente antes de saber nada acerca de él. Una buena regla es tratar a todos los clientes con cortesía, aun cuando se piense que no habrán de comprar. Punto número 5. Jovialidad. La jovialidad es cualidad altamente deseable en un vendedor, porque el cliente sabe apreciarla. En otras palabras, si al cliente le agrada comprarle a un vendedor, las probabilidades están a favor de que siga haciéndolo. La tristeza y el pesimismo jamás han hecho una venta, pero han perdido muchas. La ciencia de vender consiste en dar al cliente lo que quiere en el momento en que lo quiere. No le gustan las mercancías malas, por eso la empresa le da lo mejor que tiene. Asimismo, los vendedores deben tener cualidades positivas, no negativas. La jovialidad o buen humor es una expresión exterior de la felicidad genuina. Si usted es feliz en su trabajo y en su hogar, el buen humor no es problema, lo sigue a usted como la noche al día.
Es claro que no todas las gentes pueden ser felices en todas las fases de su vida. Hay problemas domésticos, de salud, economía, etc. Es cuando la felicidad no existe que el buen humor se convierte en un problema mayor. Sin embargo, el deber del vendedor hacia el cliente es el de conservar el buen humor, sea o no feliz, porque el cliente es el amo y exige alegría en vez de tristeza. Si usted logra conocer el punto de vista del cliente, no tendrá dificultad en crear esa cualidad. Crearla solo es un problema para el vendedor egocéntrico que carece de imaginación hasta el grado de creer que sus propios problemas son de mayor importancia y eclipsan a los de su cliente. Sea usted un actor, aparente el buen humor y si no lo posee como cualidad natural. El gran psicólogo William James ha dicho que ningún pensamiento pasa a través de la mente sin afectar a todos los órganos del cuerpo. Aparentar el buen humor puede ser, por lo tanto, una postura artificial y momentánea, pero es posible que el solo hecho de aparentarlo lo produzca. Nuestros pensamientos son cosas y nosotros somos lo que pensamos. Piense en las cosas gratas de la vida y se convertirá usted en una positiva fuente de alegría en la vida de sus clientes, haciendo al mismo tiempo más agradable su tarea. Punto número 6. Amistad. Abraham Lincoln dijo, si quiere usted ganar un hombre a su causa, primero convénzalo de que es usted su amigo sincero. Rara vez se hace una venta sobre la sola base del razonamiento del cliente. En cada entrevista debe existir cierto sentimiento fraternal que facilite al cliente en perspectiva el estudio de los alegatos del vendedor. Si el cliente no está impresionado con la personalidad del vendedor, encuentra difícil escuchar su proposición con un criterio amplio. Cuando el vendedor conoce al cliente, éste se siente o atraído o rechazado, y es más fácil conquistar a un cliente que se acerca que a uno que se aleja. El comprador no puede tener más confianza en la mercancía que la que tiene en el vendedor que se la ofrece. Ningún arroyo sube más alto que su fuente. Por lo tanto, el vendedor debe cultivar una personalidad atractiva si quiere facilitar las ventas. Ya es bastante difícil vender para persistir en desarrollar el tipo de personalidad que dificulta aún más las ventas. La cualidad amistosa ha logrado más de una venta cuando ningún otro recurso podía hacerlo. Es más difícil para el cliente decir que no a un amigo que a un simple conocido. A todos nos agrada servir a nuestros amigos, ayudarlos. Hacer amigos entre el personal de una empresa, que puede ser un cliente en perspectiva, ha dado grandes resultados. Con frecuencia el gerente depende de sus subordinados para acabar de formarse una opinión sobre ciertas mercancías que necesita y cuál de ellas es la mejor por su precio. Cuando todo el personal de una empresa está al lado de usted, la mitad de la batalla está ganada. Además, como dijo un vendedor, el lechero de hoy puede ser el gerente de un gran establo mañana, y el mozo de una fábrica puede ser mañana el agente de compras. Inciso A. Capitalizando las diferencias entre un comprador y su cliente. Un vendedor informa cómo la persistencia amistosa hacia una empresa poco amigable produjo una venta. Durante 6 meses había yo visitado a cierta compañía empacadora, cuando el propietario me dijo enfáticamente, es inútil que insista usted, sus productos son buenos, pero nos va bien con nuestro abastecedor desde hace mucho tiempo y no pienso cambiarlo. Le dije que respetaba su actitud, pero que algún día podría suceder algo entre él y nuestro competidor, que le hiciera pensar en un cambio, que entre tanto me agradaría tenerlo enterado de todo lo nuevo en nuestra producción. Durante 6 meses seguí visitándolo regularmente, hablándole de nuestra compañía, su personal, sus productos y su servicio. Un día, la empresa que lo abastecía lo ofendió y conseguimos su negocio. Punto 7. Iniciativa. En muchas escuelas y organizaciones comerciales se experimenta con diversas clases de pruebas de inteligencia en un esfuerzo para eliminar el material humano inepto y encontrar personas eficientes.
No hay duda de que algunas de esas pruebas clasifican a los vendedores sobre la base de su agilidad mental y su capacidad de pensamiento. Sin embargo, hay una cualidad personal importante en grado sumo que no puede determinarse en las pruebas: la iniciativa. Se ha comprobado que una persona puede tener gran iniciativa y ser calificada en la prueba como de inteligencia mediana. Y, por el contrario, una persona calificada en la prueba como de un 100% de inteligencia puede ser muy deficiente en iniciativa. ¿Para qué le sirve al vendedor conocer los métodos correctos si carece de una enérgica voluntad para practicarlos? ¿De qué sirve conocer a fondo los detalles de una línea de productos si no se hace al esfuerzo mínimo para venderlos en la mayor cantidad posible allí donde se necesitan? Pensar es en extremo importante y no hay intención de empequeñecer la necesidad de ejercitar esta facultad humana, porque hacer es poner en acción el pensamiento, realizar la tarea. El vendedor, con iniciativa, busca nuevas cuentas, trata de vender más productos a sus clientes antiguos, averigua quién es el jefe del negocio o quién puede decir que sí y no pierde el tiempo con personas autorizadas tan solo para decir que no. Un vendedor con iniciativa, aun cuando su mente se clasificara como mediana en una prueba de inteligencia, estudiará, buscará nuevas ideas y trabajará tesoneramente para asimilarlas, aunque tenga que hacer un gran esfuerzo mental. La dura faena que se imponga para poner en acción algunas buenas ideas de venta puede llevarlo más allá del vendedor que tiene mayor calibre mental, pero ninguna habilidad para poner sus ideas en acción. La iniciativa no puede enseñarse en ninguna escuela. Solo puede desarrollarse de una manera, haciendo algo que exija iniciativa y revisando diariamente el trabajo para ver si se están aprovechando todas las oportunidades. Los grandes hombres de todos los tiempos han tenido esta cualidad. Era palpable en Colón y en Washington y se la encuentra en los grandes capitanes de la industria. Cualquier tarea de importancia exige esta cualidad en alto grado. El vendedor con ambiciones no puede exhibir ante sus jefes mejor cualidad que la habilidad de hacer las cosas y hacerlas a tiempo. Iniciativa. Inciso A. Iniciativa en el teléfono. Conozco a un buen vendedor que demuestra iniciativa en el uso del teléfono a larga distancia. Cuando vuelve de su viaje, hace muchas llamadas de larga distancia con resultados sorprendentes. Les recuerda a sus clientes ciertas ofertas, es de lo que les habló y les aconseja que hagan sus pedidos cuanto antes si quieren aprovechar la oportunidad. Tiene mucha fe en su mercancía y los clientes sienten que están recibiendo atención personal y lo agradecen. Este vendedor no puede vender un producto si no cree en él, pero sí cree, sabe encontrar a los clientes. Inciso B. Descubriendo vendedores con iniciativa. Durante casi toda una década dirigí mi instituto de ventas en la mayoría de las grandes ciudades, empleando a un grupo de vendedores que visitaban a las empresas que tenían organizaciones de ventas para hacerlas miembros del instituto. En cada ciudad publicaba yo anuncios clasificados en demanda de vendedores locales para reforzar mi grupo. Generalmente daba yo con 3 o 4 buenos entre 300 o 400 solicitudes. Mi primera experiencia en ese sentido fue en Minneapolis. Había yo entrevistado cerca de 400 solicitantes y había escogido 20 hombres, con los que formé una clase para instruirlos en la propagación de los servicios de mi instituto. Formaban un grupo de calidad, más de la mitad eran graduados de colegio y algunos tenían magníficos récords de ventas. Solo uno parecía estar fuera de lugar. Jamás había vendido algo. Tenía 34 años de edad y había sido maquinista en una línea de ferrocarril. El maquinista más joven, pero había sufrido algún desajuste interno y el médico le prohibió ese trabajo. Ahora buscaba una nueva actividad. No sabía cuál. Se le veía limpio, bien arreglado, con traje fino y discreto. A su aspecto se agregaba una amplia y contagiosa sonrisa y mucha energía. Ese era su haber. Su deber consistía en mascar tabaco
constantemente, aún en el salón de clases, y en hablar mal el idioma. Mi primer impulso fue decididamente contrario, pero sus ojos brillantes y su tremenda energía me conquistaron y resolví ponerlo a prueba, a pesar de su atroz lenguaje. Después del periodo de entrenamiento le di a cada vendedor una lista de clientes preferidos, hombres de negocios que me habían oído hablar en la Cámara de Comercio o en algún club cívico, y le añadí también una nota con el número de vendedores empleados por cada cliente en perspectiva. Los recibos de mi instituto no podían entregarse sino a cambio de un cheque. Cada recibo entregado se convertía así en dinero. Sentí lástima por el ex maquinista cuando lo mandé una mañana a visitar una industria que empleaba 120 vendedores. Le dije que no regresara sin el cheque. Al caer la tarde, mis vendedores comenzaron a llegar a mi despacho con las consabidas historias de mala suerte y las viejas disculpas. Los graduados de colegio me dijeron en perfecto inglés, unos que los clientes no se interesaban, otros que se interesaban y acaso vendrían al instituto, pero que no querían resolver por ahora, y otros que los tiempos eran malos y no querían gastar, y por ese estilo hasta el cansancio. De modo que no vi con muy buen humor la sonrisa un tanto burlona en la cara del ex maquinista cuando entró en mi despacho. Le pregunté fríamente, ¿consiguió usted algo? Un mero garabato en la raya, me contestó muy tranquilo, y puso sobre mi mesa algo que parecía un cheque. Lo levanté sin prisa. Era un cheque, con grandes números rojos, bien estampados, decía $1,200. En vez de sentirme gozoso, le dije secamente, ¿cómo lo consiguió? Hice lo que usted me dijo, me les pegué todo el día. Una sonrisa oscureció su rostro jovial. ¿Hay algo malo?, me preguntó. Aquella sombra fue un latigazo para mí. Me levanté de un salto y exclamé, al contrario, muchacho, lo felicito por seguir mis instrucciones. Si lo hace en el futuro como lo hizo hoy, será usted gerente en mi instituto. Para luego es tarde, gritó, y en su entusiasmo lanzó el tabaco que mascaba. Con violencia y erró por medio metro la salivadera. Ahora su vicio de mascar tabaco parecía haberse dignificado, y la vulgaridad de su lenguaje se disolvía, como por arte de magia, ante aquel pedazo de papel con grandes cifras rojas. En muchas ciudades, durante varios años, la promoción de ventas de mi instituto estuvo a cargo, con gran éxito, de aquel exmaquinista. Demostró ser enérgico, ingenioso y persistente, pero con frecuencia los directores de empresas me decían, enarcando una ceja, esperaba otro tipo de hombre como representantes de un profesor. Yo replicaba preguntando, ¿no le agrada? Y la respuesta era invariable. El hombre es muy simpático, pero... Y yo interrumpía, sabe vender. He tenido muchos representantes que sabían portarse en sociedad, que hablaban a la perfección, que podían expresarse con elocuencia y precisión, que eran concienzudos y leales. Lo único que no sabían era vender. Mi negocio es vender, y el único tipo de hombre que yo necesito es el que puede vender. Sus otras cualidades pueden no ser tan buenas, pero ¿para qué preocuparse? Para que exista mi instituto necesito recibir pedazos de papel con cifras bien estampadas, cheques. Mi exmaquinista sabía traerlos, poseía iniciativa. Punto número 8. Persistencia. Admiramos al bulldog porque cuando muerde no suelta. Su lema es no ceder. Pone en la mordida toda su energía y sus músculos. Los clientes admiran a un vendedor que posee esa cualidad, y con frecuencia la admiración se trueca en amistad. Nadie siente respeto por un desertor ni por un vendedor que se desalienta a la primera negativa, que es fácilmente derrotado. La persistencia desgasta la resistencia por grande que ésta sea. Da al cliente la impresión de que el vendedor cuenta con el pedido, y muchos clientes, tarde o temprano, hacen lo que de ellos se espera. Los clientes encuentran más fácil comprarle a un vendedor persistente que a sus competidores. Yo he notado que los vendedores que buscan los pedidos grandes son persistentes hasta el fin, como en el caso de mi exmaquinista.
No hay manera de librarse de ellos. Son la gota de agua que horada la peña. La presión constante desgasta la persistencia. La mayoría de los vendedores se dan por vencidos después de 2 o 3 semanas. Ya no quieren más, no aguantan. El vendedor tenaz, persistente, siempre vuelve a la carga. Al principio de las visitas, el cliente no toma muy en serio al vendedor. Piensa que pronto se cansará, como se han cansado muchos otros. Pero si el vendedor sigue visitándole con aire de seguridad, el cliente comienza a sentir que ese hombre cuenta con su pedido. El poder de esta sugestión es el siguiente. En general, las gentes hacen lo que se espera de ellas. Lo difícil en este mundo es tener la paciencia necesaria para aguardar a que se produzcan los grandes acontecimientos. Una cosa es cierta, si usted cuenta con obtener un pedido de alguna manera sutil, sugestionará al cliente. El hombre recibe aquello que espera y el que nada espera, nada recibe. Inciso A. Un gerente general admira la persistencia. Un gerente general hace esta observación acerca de la persistencia de los vendedores. Un vendedor muy agradable que nos visita en representación de cierta compañía a la que le compramos bastante es un espléndido ejemplo de persistencia. Necesitó 8 meses para convencernos de que usáramos su producto en nuestra industria, pero no cejó. Su personalidad y la bondad de su producto nos conquistaron. Representa a una importante fábrica de pinturas que sabe escoger a sus vendedores. Nosotros veníamos usando otra pintura, estábamos satisfechos y no veíamos razón alguna para cambiar. Así se lo dijimos muchas veces. El vendedor descubrió un día que nuestro agente de compras era aficionado al boxeo y lo invitó a ver un par de peleas. Pronto consiguió un pequeño pedido de muestra y ahora nos abastece totalmente. Claro que el agente de compras no tenía la intención de que el vendedor se aprovechara de su amistad, pero esa fue la única forma en la que el vendedor pudo colarse. La pintura era buena, como tenía que ser, pero lo importante es que este vendedor ha seguido siendo muy agradable y se ha esforzado siempre por ayudarnos a resolver nuestros problemas. Esta clase de vendedores son muy estimados. Punto número 9. Memoria. Ningún progreso puede lograrse sin esta cualidad. ¿Qué objeto tiene conseguir una nueva idea para vender si es olvidada? Si una persona olvidase todo tan deprisa como lo aprende, su desarrollo se estancaría. Una cosa interesante respecto a las ideas es que son reproductivas. Una idea sugiere otra, y si ambas se recuerdan, cada una podrá sugerir otra, y entonces tendremos 4 ideas. Si recordamos esas ideas y las relacionamos con otras, es posible que cada una produzca otra idea, y entonces tendremos 8. Aceptando la misma capacidad reproductiva para esas 8 ideas, podremos tener 16, luego 32 y después 64 y así sucesivamente. El desarrollo de la mente no tiene límites. La única manera de desenvolverla es adquiriendo ideas y pensando en ellas. El vendedor encuentra que fijar en la memoria los nombres y los rostros de los clientes es muy importante, como lo son los incidentes que hayan ocurrido en entrevistas anteriores, los que, si se recuerdan, permiten al vendedor hablar con mayor inteligencia. Algunas personas nacen con una memoria excepcional, pero la mayoría de la gente tiene una memoria normal, que debe desarrollarse si se quiere sobrepasar a los mediocres. Existen numerosos sistemas complicados y pseudocientíficos de entrenamiento de la memoria, pero no vale la pena que usted se preocupe con esos sistemas, porque puede usted cultivar su memoria siguiendo los 3 principios fundamentales que sobre el entrenamiento de la memoria nos da la psicología. Primero, concentrarse en la cosa que se debe recordar, repitiéndola varias veces. Segundo, asociar esa cosa a algún objeto o idea conocida que haga una profunda impresión en la mente. Tercero, de tiempo en tiempo pensar en lo que se debe recordar, de manera que los canales del pensamiento se desarrollen por el hábito. Inciso A. Una manera práctica de entrenar la memoria. El resultado práctico se manifiesta en el siguiente relato.
En el departamento de vestidos de señora de cierto establecimiento que emplea a 17 vendedoras, encontré que una de ellas, por ir muy adelante de todas, era sin duda la estrella. Comparada con las demás, era de escasa estatura y la última en materia de belleza. Con tales desventajas en su personalidad, me interesó averiguar cómo podía realizar tantas ventas. Noté que se dirigía a casi todas las clientes por sus nombres y que las clientes la esperaban si estaba ocupada. Tenía una forma íntima de apelar al amor propio de sus clientes. Conseguía esto utilizando las 3 leyes arriba citadas para el entrenamiento de la memoria. Siempre que atendía a alguna cliente, ya tuviera esa cliente cuenta abierta o no, le preguntaba su nombre y lo repetía en su mente varias veces, mientras tomaba nota de los rasgos salientes de la compradora. Después, ya a solas, en el anverso de una tarjeta de tamaño postal, escribía el nombre de la cliente y en el reverso una lista de los rasgos faciales más prominentes. Por ejemplo, la señora de Jiménez, bajita, delgada, cabellos grises, nariz afilada, ojos penetrantes, algo cargada de hombros, habla deprisa, vestido negro con adornos blancos. Cada semana leía un lado de las tarjetas y trataba de recordar el otro. Una semana leía los nombres y trataba de recordar los rasgos. Otra leía los rasgos y trataba de recordar los nombres. Si no acertada, ponía la tarjeta en un lado y cada semana calculaba el grado de su progreso, basándose en el porcentaje de errores en relación con los aciertos. Con cientos de tarjetas en su archivo, había logrado retener en la memoria más del 95%. No hacía otra cosa que seguir las reglas y hacer de ellas una diversión. Este sistema puede usarse en cualquier línea de ventas y también al estudiar este curso. Los diferentes principios de ventas pueden apuntarse en un lado de la tarjeta y su aplicación en el otro. Las ideas de venta solo tienen valor cuando se recuerdan y se usan y no pueden usarse si no se recuerdan. Este curso lo ayudará a usted si usted se ayuda. Inciso B. Contraste su memoria con los hechos. Hacía 1 año y medio que cierta compañía financiera había sido uno de mis clientes y quería yo renovar mi contacto con el gerente de ventas. Le dije a la empleada de la antesala que deseaba yo hablar con el señor Moreno. Ella pasó mi nombre y cuál no sería mi asombro cuando supe que no podía recibirme sin dar razón alguna. Un poco ofuscado porque habíamos tenido relaciones agradables, le pedí a la empleada que pasara mi tarjeta, pensando que acaso por error no había entendido mi nombre. Mi tarjeta volvió con una negativa, sin explicación. Me sentí ofendido y durante 6 meses le guardé rencor al señor Moreno, hasta que un día, accidentalmente, tropecé con él en un restaurante. Para mi sorpresa, me saludó con la cordialidad de antaño. Me decidí a preguntarle: ¿por qué no quiso usted recibirme hace varios meses, señor Moreno? No supe nunca que me buscara usted, me dijo con gesto sorprendido. Lo busqué en su oficina, le pasaron mi tarjeta y usted la devolvió. Mi querido profesor, eso no ha sucedido nunca. Estaba yo estupefacto. La situación parecía ridícula. Señor Moreno, comencé a decirle. Mi nombre es Merino, me interrumpió. Nos miramos cara a cara durante unos segundos. Oiga, exclamó, esto es delicioso. Profesor, creo que usted es partidario del entrenamiento de la memoria. ¿Ha ensayado usted el sistema? Su tarjeta debe haber ido a manos de nuestro gerente de crédito, que se apellida Moreno. Y se echó a reír. Me uní a él. La broma era a mis costillas. Le pedí perdón y al mismo tiempo aprendí una inolvidable lección. Mientras entreno mi memoria, procuro contrastarla con los hechos. Número 10. Aplicación. Es probable que sea fácil leer este capítulo sobre la personalidad, pero aplicarlo es otra cosa. Es en el último momento que se gana la carrera. La idea que vale es la que se aplica, no los cientos de ideas que se conocen, pero no se usan. ¿Cuál es el mejor sistema de analizar su personalidad y ver dónde está usted deficiente?
Esta es una cuestión importante porque usted no hará mayor esfuerzo para adquirir esas cualidades a menos que esté seguro de que está deficiente en alguna. Una cosa es cierta, usted no puede juzgarse a sí mismo. Esto es cierto debido al egoísmo que todos tenemos. Cada uno de nosotros está rodeado por una cortina de egoísmo y si por alguna razón momentánea descorriéramos esa cortina y nos viéramos como realmente somos, probablemente sufriríamos un poco. Correríamos rápidamente la cortina, comenzando a felicitarnos de no ser, después de todo, tan malos. Todos somos parciales con nosotros mismos y un juez parcial no puede impartir justicia. Si realmente queremos un análisis imparcial de nuestra personalidad, tendremos que usar otro método. La idea que voy a sugerir la he usado yo mismo y encuentro que da buenos resultados. Haga usted una docena de tarjetas como esta. Clasificación de la personalidad. Y ahí anote en esa tarjeta las cualidades y luego a la derecha póngale 5 o 6 columnas donde venga la calificación que diga 100, 90, 80, 70, 60 o 50 como lo van a calificar las personas a las que usted les pida que lo califiquen. Y ponga ahí la lista de las cualidades: entusiasmo, sinceridad, tacto, cortesía, buen humor, amistad, iniciativa, persistencia, memoria y aplicación. Entrégueselas a una docena de sus amigos íntimos. Pídale a cada uno de ellos que estudie bien el asunto durante 2 o 3 semanas y entonces que lo clasifique a usted sobre la base de porcentaje y le envíe la tarjeta en un sobre sin firmarla. La última precaución es necesaria si usted no quiere perder a sus amigos. Si la mayoría de los porcentajes son bajos, quiere decir que se le presenta a usted la oportunidad de mejorarlos. Sin embargo, no pierda de vista al viejo egoísmo porque se le acercará al oído para decirle que es usted mucho mejor de lo que creen sus amigos. Cuando yo hice este experimento, mi clasificación en cierta cualidad fue baja y antes de que pudiera darme cuenta me estaba diciendo a mí mismo, es que no me entienden. Debido a ese sutil egoísmo, encontrará usted que el análisis de su personalidad es uno de los más difíciles problemas con los que se haya enfrentado. Es fácil analizar mercancías y también analizar la personalidad ajena porque son objetivas, están fuera de nosotros y resaltan bien. Nuestras propias personalidades son subjetivas y están tan ligadas con nuestros pensamientos y sentimientos que solo con grandes dificultades podemos salir de nosotros mismos. Inciso A. Un psicólogo en análisis de personalidad. Hablando de la personalidad, el profesor John B. Watson dice: en cierto sentido, llevamos en el cerebro una contabilidad por partida doble a cada uno de nuestros amigos o asociados. En una página asentamos con tinta negra sus partidas del activo y en la página opuesta asentamos con tinta roja sus partidas del pasivo. A través de nuestro contacto con ellos vamos llenando las páginas. De vez en cuando, por decirlo así, hacemos el balance. Cuando los asientos en rojo se vuelven insoportables, tenemos que cerrar la cuenta. Pero casi nunca llevamos la contabilidad de nosotros mismos, por lo menos somos incapaces de llevarla por partida doble. Solamente asentamos el activo y olvidamos el pasivo. Resulta entonces que al llevar la contabilidad de las gentes que nos rodean, con frecuencia asentamos en sus páginas con tinta roja nuestro propio pasivo. Cada hombre puede observar su propia conducta y con frecuencia se sorprenderá cuando vea cara a cara los estímulos reales que afectan su espíritu y mueven sus acciones. La susceptibilidad a la lisonja, el egoísmo, el deseo de escapar de las situaciones difíciles, la oposición a demostrar o a confesar debilidad, la incapacidad o falta de conocimientos, la envidia, el miedo a los rivales, el temor a ser la víctima propiciatoria y el censurar los otros para escapar a la censura, todo eso forma parte de nuestra naturaleza. Cuando el hombre se encara de verdad consigo mismo, se siente casi siempre vencido por lo que se le revela.
conducta infantil, principios faltos de ética, apenas encubierto por un tenue barniz de razonamientos que tienden a disculpar sus flaquezas. Solo los muy valientes pueden resistir el espectáculo de su propia alma desnuda. Inciso B. ¿En cuánto puede usted mejorarse? ¿No cree usted que puede cambiar su personalidad con los sistemas descritos en esta lección? Yo alego tan solo que puede usted mejorarla de un 5 a un 10%. Ciertos hombres excepcionales irían más allá, en tanto que muchos menos capaces apenas lograrán un 1% de mejoría. Pero ¿se da usted cuenta de que apenas un 5% de mejoría en su personalidad puede producir un 50% de aumento en sus ventas? Sí, comparado con el tipo común de vendedor, usted tiene un poquito más de entusiasmo, de sinceridad, de tacto y de iniciativa. Ocupará lugar prominente en la mente de sus clientes. Será usted distinto, fuera de lo común y por lo mismo atraerá una atención favorable. Un sabio dijo: las diferencias entre los hombres no son grandes, pero cuando existen son importantísimas. He aquí dos niños que compiten en una carrera a pie. Sus piernas y brazos se parecen. Ambos tienen 2 ojos, 2 orejas, una boca y cierta similitud en la forma. Pero uno va medio metro adelante del otro. El otro gana, el otro pierde. La diferencia entre ambos no es grande, pero la diferencia que existe, el medio metro, es decisiva. Los vendedores de las compañías que compiten unas con otras pueden parecer iguales al cliente, pero la pequeña diferencia que existe entre uno y otro es la que obtiene el pedido o lo pierde. Probablemente el cliente no sabe por qué es así, pero si el vendedor que venció se analizara a sí mismo y sus sistemas, encontraría que ha hecho ciertas cosas que el otro vendedor no hizo y que ha desarrollado ciertas cualidades en grado más alto que su competidor. La ley de causa y efecto es ley de la naturaleza. La personalidad triunfante no existe solamente porque sí, es el resultado de haber seguido ciertos principios que la cultivan. Preguntas. Número 1. Establezca un parangón entre la alegría y la felicidad. Número 2. ¿Por qué con la cualidad amistosa se consiguen más ventas? Número 3. Demuestre que Abraham Lincoln entendió este aspecto de la ciencia de vender. Número 4. Dé un ejemplo tomado de su propia experiencia de cómo pudo usted realizar una venta haciéndose amigo del comprador. Número 5. ¿Vale la pena ser amistoso con el muchacho de la oficina? Número 6. ¿Qué es la iniciativa? Número 7. ¿Cómo puede obtenerse la iniciativa? Número 8. Dé un ejemplo de cómo la iniciativa realizó una venta. Número 9. De un ejemplo tomado de su propia experiencia de cómo la persistencia realizó una venta. Número 10. ¿El vendedor de pinturas triunfó por la sola persistencia? Número 11. ¿Cuál es la importancia de la memoria? Número 12. Describa un método práctico de desarrollar la memoria. Número 13. Se afirma que un vendedor no puede juzgar su propia personalidad. ¿Por qué? 14. Describa un método práctico que usted pueda usar para juzgar su propia personalidad. Número 15. Explique qué quiere decir el profesor Watson cuando manifiesta que no llevamos una contabilidad por partida doble de nuestra propia personalidad. Número 16. ¿Podemos esperar cambios revolucionarios en nuestra personalidad? Sección 9. Personalidad en la venta de calzado. La importancia de la personalidad en la función de vender se ilustra en el siguiente informe sobre la experiencia de una cliente que deseaba comprar calzado. Caso A. 1. El interior de la zapatería era atractivo y de buen gusto. Había una atmósfera de comercio respetable. 2. Un caballero muy pulcro se adelantó, sonrió y me dijo:
¿Cómo está usted? Deseo ver calzado de etiqueta, repliqué. 3. Con mucho gusto, contestó. En un momento tendré aquí a un vendedor para atenderla. Haga el favor de tomar asiento. Número 4. Le di las gracias sonriente y me senté. Un segundo más tarde se aproximó un joven bien vestido y se sentó en el taburete frente a mi silla. Parecía aburrido y esperó a que yo hablara. Desearía, le dije, ver unas sandalias de seda en negro. 5. Me tomó la medida y se fue a pasos lentos hasta los anaqueles. No había pronunciado una sola palabra ni intentado siquiera una sonrisa. Su actitud era de indiferencia y fastidio. No volvía y comencé a sentir impaciencia. 6. Por fin vi que volvía, sin ninguna prisa, con un par de sandalias bajo el brazo. Se sentó en el taburete y me calzó una sandalia. Cuando cerró el broche, me dijo con voz monótona, como si hablara consigo mismo: «Es un bonito zapato». Me puse de pie y examiné la sandalia. Comenzaba a sentirme agraviada por su indiferencia. «No me gusta esta sandalia, me gustaría con la punta menos roma», le dije en tono cortante y me senté. Número 7. «Es un bonito zapato», murmuró mientras se inclinaba a recoger la otra sandalia. Número 8. Ya en ese momento comenzaba a irritarme su absoluta indiferencia. Me gustaría pincharlo con un alfiler a ver si se despierta. Parece que tiene ganas de que yo me marche y no lo moleste, pensé, y entonces le dije con impaciencia: «Le pedí a usted unas sandalias de seda. Estas son de piel de Suecia. ¿No las tiene usted con la puntera de otra forma?» 9. «Voy a ver», murmuró, lanzando un suspiro. Yo pensé: ¿qué vas a ver tú? Si tuvieras 40 sandalias de mi gusto, no verías ni una. Número 10. Su actitud me había puesto de mal humor. Pensé que era un fastidio comprar zapatos. Por fin volvió con otro par. Me calzó sin decir palabra y me puse de pie para examinar el zapato. No parecía más a lo que yo deseaba. Me sentí mejor y le dije con amabilidad: «Este es más bonito y se parece más a lo que busco». 11. «Es un bonito zapato», repitió de nuevo. El vendedor miró hacia la calle como si ya no existiera. De repente se levantó y dijo: «Vuelvo enseguida». 12. «Santo Dios», pensé, a este hombre le interesó menos que si yo estuviera en otro mundo. 13. Quise examinar el zapato, pero no podía olvidar al vendedor tan mal educado y resolví: «Iré a otra parte. Este hombre no sabe si está vendiendo zapatos o muebles». 14. Entretanto, el joven había regresado y noté que tenía bajo el brazo la libreta de ventas. Yo me pregunté: ¿realmente creerá que me puede vender un par de zapatos tan fácilmente? ¿Se imaginará que todo lo que tiene que hacer es la nota? Me había vuelto a sentar y cuando él ocupó el taburete y colocó su libreta de ventas sobre la rodilla, levanté el pie del taburete y le dije: «Gracias. Creo que buscaré en otra parte». 15. Inmediatamente comenzó a quitarme el zapato y preguntó sin levantar el rostro: «¿No le agrada este zapato?» «Sí», le dije bruscamente, «pero no es lo que yo quiero». 16. Sentía ganas de salir corriendo. Dudo que me haya visto marchar porque cuando me levanté él estaba recogiendo los zapatos y bostezando. Cuando estuve en la calle lancé un suspiro de alivio. 17. Este vendedor no había hecho el más insignificante esfuerzo por despertar mi interés o deseo. No había tan siquiera tratado de venderme su mercancía. En cierto momento había pretendido cerrar la venta, pero sin un gesto para conducirme a ese acto. Carecía de entusiasmo y daba la impresión de estar aburrido. ¿Para qué molestarse con una mujer como yo? 18. Es probable que hubiera comprado las últimas sandalias que me enseñó si hubiera demostrado al menos interés o hubiera intentado darme ánimo. Y sé que no le hubiera costado mucho esfuerzo, pero en lugar de establecer relaciones amistosas, me puso de tal humor que solo quería huir de él y de su aburrimiento. Me irritó tanto que a él no le hubiera comprado ni el derecho a entrar en el cielo. Análisis. Número 1. La zapatería presentaba un ambiente agradable. Número 2.
El jefe del departamento tenía un aspecto atractivo y usó un saludo poco común. Número 3. Demostró cortesía al ofrecer un asiento al cliente. Número 4. La presencia del vendedor era agradable, pero su rostro carecía de buen humor y de entusiasmo. Número 5. Falta de energía física y de simpatía. Número 6. Falta de entusiasmo. Número 7. Falta de tacto. Número 8. Las cualidades negativas en la personalidad del vendedor irritaron al cliente. Número 9. El vendedor mostró falta de iniciativa y de sinceridad. Número 10. A la postre, el vendedor presentó la mercancía deseada, pero su valor quedó oscurecido por las cualidades negativas de su personalidad. Número 11. El vendedor no supo avivar la pequeña chispa de interés que sintió el cliente, demostrando así completa falta de interés y sinceridad. Número 12. Falta de cortesía y tacto al abandonar al cliente sin ofrecer una excusa. Número 13. El cliente no pudo examinar el zapato porque la personalidad negativa del vendedor llenaba su mente. Número 14. Falta de tacto al mostrar en forma ostensible en ese momento la libreta de ventas. Número 15. Una pregunta carente de tacto para cerrar la venta porque era negativa. Número 16. El vendedor no analizó el porqué de su fracaso, no era científico. Número 17. El vendedor consideraba su trabajo como un empleo, no le gustaba y no sentía la emoción del artista, tenía una actitud mental de fracaso. Número 18. Aún con tan mal comienzo, el vendedor podía haber hecho la venta si hubiera exhibido la más pequeña cantidad de espíritu amistoso. Caso B. Número 1. La atmósfera de la zapatería era agradable y reposada, el decorado y el mobiliario atractivos y modernos. Número 2. Un hombre muy pulcro me saludó afectuosamente. Buenas tardes, ¿desea usted ser atendida? Si me hace el favor, repliqué, me gustaría ver algo en sandalias de seda negras, de etiqueta. Número 3. Muy bien, contestó sonriente, si es tan amable de sentarse aquí, enseguida le mandaré un vendedor. 4. No había esperado mucho cuando avanzó un vendedor joven y se sentó frente a mí. ¿Algo en sandalias de etiqueta, señora? Sí, le respondí, sandalias de seda negra, que no sean demasiado romas de punta, si me hace usted el favor. 5. ¿Son cómodos estos zapatos que trae?, inquirió el vendedor al tomarme la medida. Sí, parece que sí, repliqué, aunque en un día caluroso o si camino mucho, me están poquitín ajustados. 6. Creo que debería usted probar un número más de ancho, dijo sonriendo y partió a buscar las sandalias. 7. Volvió en breve con una caja de la que extrajo un par de sandalias. Al deslizar mi pie con cuidado en el zapato, hizo notar en tono amistoso. 8. ¿Sabe usted? Tiene usted un pie muy sensible a la horma, muy delgado y flexible, y debe cuidar de que sus zapatos tengan el largo y el ancho necesarios para que sus pies, al ensancharse con el peso del cuerpo, no se lastimen. Con estas palabras despertó mi interés amistoso y me sentí más cerca de él, más confiada. 9. Ya está, agregó, mientras ataba la sandalia. Un lindo zapato que le va muy bien. Me puse de pie para examinarlo. Está muy bonito, comenté. 10. Aquí tiene un espejo apropiado para que lo vea por todos lados, me dijo, con una brillante sonrisa. Es un zapato muy lindo y muy bien hecho, un tipo de sandalia que le da más apoyo que el corriente y se ciñe muy bien a sus pies. Le hace honor a su pie, no le sienta muy cómodo. Estaba apelando a mi amor propio y a mi deseo de comodidad. De pie, frente al espejo, me había sugerido que viera yo qué lindo era el zapato. Me volví a él con una sonrisa. Realmente es muy lindo y cómodo, pero ¿cuánto cuesta? 11. Señora, es de una calidad muy solicitada y difícil de encontrar. Cuesta solo $12.50 y el año pasado, por esta época, la misma marca y el mismo estilo se vendían a $16.50.
Me sonrió con una mirada de entendimiento que parecía decir, no es una ganga, pero no me convenció, era un precio mayor del que yo quería pagar. Lo siento, le dije apenada, pero no quiero pagar un precio tan alto. Número 12. Le he dicho a usted que estas suelas están cosidas a mano. Tomando mi objeción como pretexto, usaba el tacto para volver mi mente a los rasgos valiosos de su mercancía. Y el crepé negro es de la mejor calidad. Si me lo permite, le diré que yo creo que usted sabe estimar y llevar buen calzado. Llamamiento al amor propio. Y la creo especialmente interesada en cuidar sus pies, porque son delicados. No estimo que le convenga un zapato de menor precio, transformando mi objeción en una razón para comprar y apelando a un nuevo motivo, además del estilo. Lo más importante es que usted cuide sus pies. Naturalmente, dije yo, pero me parece que es mucho gastar en un calzado de etiqueta. 13. Volvió a regalarme una sonrisa muy comprensiva y exclamó, pero es en esas ocasiones cuando deseamos lucirlo mejor, ¿no es cierto? Y esta sandalia se ve linda en su pie y ajusta como un guante. ¿No la siente como si ya fuera suya? Me defendí débilmente. Sí, es muy cómoda, pero... 14. ¿No cree usted que se ve perfecta? Insistió, sonriendo, al darse cuenta de que crecía mi debilidad. Le da a su pie todo el espacio que necesita y al mismo tiempo se ve recogida, apelando al amor propio. La lleva usted muy bien, parece hecha a la medida. Examiné lentamente la sandalia, fijándome en todos los detalles. Era muy bonita y en ella mi pie se veía pequeño. Sonreí y empecé. Bien, solo que él rió de pronto sabiendo que solo el instinto del ahorro me detenía. 15. Las cargo a su cuenta. No, gracias, las pagaré ahora mismo, contesté de inmediato como si jamás hubiera dudado. 16. Así me decidí con gran naturalidad. Su manera amable y su sinceridad me habían conquistado. Me había convencido de que conocía su calzado y sabía venderlo. Había demostrado interés personal, no tan solo en realizar una venta, sino en darme algo que yo deseaba. Tenía interés en mi comodidad y en mi apariencia. Había apelado a mi amor propio y había despertado mi fe en él. Le interesaba mi bienestar. 17. Todos estos pensamientos cruzaban por mi cerebro mientras él me descalzaba la sandalia y colocaba el par en la caja con sumo cuidado, como si fuera algo precioso. Lo comparé con el otro vendedor. Hizo un gesto alegre. Estoy seguro de que usted quedará contenta. No encontrará un zapato más hermoso en ninguna parte. Creo que dice usted bien, repuse y sonreí mientras él se alejaba a envolver la caja. Todo el mal humor provocado por el primer vendedor había desaparecido. 19. Cuando volvió, me entregó la caja y al iniciar yo mi salida volví a sonreír. Muchas gracias, señora. Me agradará mucho servirla. 20. Cuando vuelva por la casa, preparando el camino para una venta futura y dando servicio personal extra. Muchas gracias, contesté. Cuando vuelva lo buscaré a usted. Y salí encantada, llena de satisfacción. Análisis. Número 1. La zapatería tenía una atmósfera agradable. 2. El jefe del departamento era simpático y saludó con mucho tacto. 3. Demostró cortesía al ofrecer asiento a la cliente. 4. El vendedor era hombre jovial. 5. Demostró contacto, un interés amistoso. 6. Alegre demostración de interés. 7. Rapidez para encontrar la mercancía y alegría para enseñarla. 8. La sinceridad y simpatía para apelar al amor propio despertaron el interés. 9. Realzó el valor del estilo. 10. Realzó el valor del estilo, el valor intrínseco y el valor en comodidad. 11. En forma amistosa redujo la importancia del precio en la mente del cliente, pero el valor del zapato no era todavía igual al precio, esto es, no se había despertado el deseo. 12. Realzó aún más el valor para contrarrestar el precio. También apeló al amor propio e hizo la comodidad tan importante como el estilo. 13. Puso entusiasmo y sinceridad para hacer más efectivo su ingenioso método para vencer las objeciones.
14. Con su alegre entusiasmo evitó que se repitiera la objeción e hizo un fuerte llamamiento al amor propio del cliente. 15. Hizo un esfuerzo discreto para cerrar la venta. 16. La cliente estaba tan conquistada por la personalidad del vendedor como por los méritos del calzado. 17. Aumentó el valor de las sandalias al manejarlas con delicadeza. 18. Reforzó la buena voluntad con un gesto alegre, confiado, que impidiera una regresión a la duda. 19. Realizada la venta, no perdió interés en la cliente, siguió mostrándose amable. 20. Preparó ventas futuras. Este vendedor tenía actitud mental de triunfo, convirtió su trabajo en un arte, supo cómo conseguir el punto de vista del cliente y hacer que el cliente viera el suyo. Entendía el método científico de vender. Preguntas. Número 1. Uno de los vendedores carecía de 7 importantes cualidades de la personalidad. ¿Cuáles eran? 2. ¿Por qué es evidente que el mal vendedor carecía de iniciativa? Número 3. Describa cualquiera de los actos del vendedor deficiente para demostrar que carecía de energía física. 4. Muestre 3 casos de falta de tacto del mal vendedor. 5. ¿Qué cualidades personales exhibió el buen vendedor cuando citó el precio? 6. Diga cuáles fueron las 3 maneras empleadas por el buen vendedor para apelar al amor propio del cliente. 7. ¿Cómo pudo el buen vendedor transformar la objeción del cliente en una razón para comprar? 8. Presente en el orden de su importancia las cualidades de personalidad poseídas por el buen vendedor. 9. ¿Cuáles fueron las 3 clases de valor que realzó el buen vendedor? 10. ¿Qué cortesía demostró el buen vendedor al cliente después de realizada la venta?